Twitter Café, los acompañamos en Radio Valparaíso. Cifras, los datos, el Ministerio de Salud reporta por segundo día consecutivo 9 fallecidos, víctimas en las últimas 24 horas. De acuerdo a este último informe, llegan a 207. Total de casos hasta ahora, 14.365. Fallecidos hasta ahora por el coronavirus en Chile, 207. Casos activos, 6.448. En fin, víctimas, 207 personas han fallecido. En las últimas horas se suman 552 nuevos casos. Inquietud respecto de estas cifras, es todo un mundo el tema de los datos. Hay una disciplina absolutamente de acuerdo con los tiempos, que es el estudio de la Big Data, la relación entre la información, los datos y las conclusiones que se puedan obtener. Hay un profesor con el cual vamos a conversar de inmediato. Él es de la Escuela de Ingeniería de Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctor en la especialidad, profesor Armando Guarnasqueli. ¿Cómo le va, Armando? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Mauricio? Un placer hablar contigo. Muchas gracias por este contacto con el Twitter Café. Sabemos que en esta Escuela de Ingeniería de Transporte de la Católica de Valparaíso se investigan, se analizan estos datos. Usted, profesor, tiene la especialidad también en este tema tan apasionante. Lo hemos leído por ahí, en este tema de la Big Data, y que también, sabemos, está estudiando, investigando este tema del coronavirus, no solo en Chile, también, por supuesto, en Argentina, su tierra natal, profesor. En fin, ¿qué comentario nos puede hacer Armando sobre lo que ustedes están trabajando? Bueno, poniéndonos un poquito en contexto, desde la Escuela de Ingeniería de Transporte nos dedicamos fuertemente a lo que es la logística y el transporte, y como todos sabemos, todas las actividades humanas han sido afectadas por este coronavirus, que es una pandemia que probablemente, si nos remontamos 3-4 meses atrás, nadie esperaba, ni el mejor pronosticador se imaginaba una situación en la cual toda la humanidad está en vilo. Y justamente todos estamos pendientes de la evolución de los datos de la pandemia. ¿Por qué es esto? Porque necesitamos planificar. Y esa es una necesidad del ser humano per se. O sea, la incertidumbre nos molesta. Y en este momento, los datos los necesitamos justamente para decir, bueno, ¿cuándo volveremos a esa supuesta normalidad? ¿O cuándo volveremos a operar tranquilamente? Yo creo que eso tú como periodista lo sientes en la calle, ¿no? Sí, totalmente, Armando, conversando con la gente de tu entorno cercano, con el entorno también de los contactos, es lo que está en el ambiente y ese es lo que se carga, Armando, como yo diría como una gran cruz también, la incertidumbre, sí. ¿Qué nos depara el destino? Y en ese plano, el análisis de los datos, que en este bloque también en el próximo nos vamos a meter en eso, yo creo que ayuda a aportar cierta certeza. ¿Cuál es tu opinión y cuál es la conclusión respecto de este análisis de datos que tú has hecho sobre el coronavirus? Bueno, bien, efectivamente no soy epidemiólogo ni nada, pero quiero situar. Todas las operaciones logísticas, todas las operaciones de cadena de suministro han sido gravemente interrumpidas por este coronavirus. Por lo tanto, el seguimiento de los datos y la evolución de los datos de la pandemia, básicamente nos compete hacerlo también a personas que están fuera del área de la salud. Y nos compete para saber cuándo las empresas, los operarios, los negocios van a volver a la normalidad. Tú sabes, Mauricio, que la mayoría de las actividades humanas y económicas han sido paralizadas en mayor o menor medida, salvo las fundamentales, que tienen que ver con los alimentos, la salud y alguna otra cosa más, los servicios logísticos para que las ciudades operen. Pero las demás están totalmente paralizadas y están esperando el dato de cuándo vamos a volver a la normalidad. Ahora, sí. Ante todo esto, la misma persona común
el trabajador también está continuamente frente a estos datos. Pero una cosa que nos pasa en Chile, pasa también en Argentina y pasa en todo el mundo, es que no estamos preparados para analizar el gran volumen de datos que se genera diariamente, y a su vez por ahí no tenemos la formación necesaria, los conceptos arraigados necesarios para interpretarlos. Casi todos hemos lidiado con los problemas de la dificultad de la matemática y de los conceptos estadísticos. Muchas personas se dedican a estudiar artes liberales para evitar meterse a ingeniería por el problema de los números. Y cuesta creerlo, pero inclusive los estudiantes de ingeniería sufren con el análisis matemático, con la estadística avanzada, etcétera. Y ahora de repente dependemos de este análisis. Por lo tanto, me parece que es una oportunidad también de formación, de empezar a entender un poquito cómo se toman estos datos, cómo se analizan, y aparecen un montón de conceptos que parecen importantes y que seguramente lo hemos escuchado todos, que antes estaban reservados solo para especialistas. Y te enumero un par, por ejemplo, el pic de contagio, aplanar una curva, la tasa de duplicación, el crecimiento exponencial, entre otros. Y justamente esas son las variables de control que están siendo observadas por todos los planificadores logísticos, por todos los empresarios para decir cuándo vamos a volver a operar. Eso Armando, estamos conversando en el Twitter Café de Radio Valparaíso con el profesor Armando Guarnasqueli de la Escuela de Ingeniería de Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, escuela que en estos tiempos de pandemia ha estado a la vanguardia en el análisis de información, de datos, en lo que señalaba Armando, en el tema de estar preocupados de la cadena logística, la cadena de suministro, temas centrales, fundamentales, y por eso también hemos conversado con ustedes porque se han preocupado de llevar adelante una situación de información muy valiosa. Hemos hablado en más de alguna ocasión con el profesor Leopoldo Santibáñez de la Escuela de Ingeniería de Transporte, también con el director Juan Sánchez Ramos, en fin, una escuela que está ahí tal vez anticipándose, observando los hechos que son tan importantes en medio de esta crisis que estamos viviendo. Armando, yo le veo ahí en informaciones, en internet, le veo algunos gráficos. Usted trata de también lanzar sus líneas respecto de este momento. Sí. Metámonos un poco en esa mirada que tú tienes del análisis de estos datos, de esta estadística. Te lo pregunto porque las cifras van y vienen. Hoy día estamos de nuevo con un segundo día consecutivo con 9 fallecidos. Eso genera inquietud. No se va ahora de los 500 casos diarios, algunos días hay un poco menos, en fin, pero claro, se habla de que estamos en esta meseta, ¿no es cierto? ¿Cuál es el análisis que tú haces respecto en específico del tema del coronavirus, Armando? Bueno, ahí primero una recomendación para todos, o sea, primero está clarísimo que no hay forma de abstraernos de los datos de la pandemia, ¿sí? Estamos todos siguiéndolo, pero tenemos que ser cuidadosos, ¿sí?, con nuestras propias conclusiones y también con la información que tiene que ver con esta cuestión de las redes sociales y la nueva forma de interacción que tenemos, que de repente vemos un gráfico y lo hizo, no sé, un estudiante de computación, un estudiante de ingeniería en sistema, y por ahí no tiene todo el contexto multidisciplinario que deberíamos tener para empezar a compartir información sobre la pandemia, y lo que hacemos es generar un poco de pánico. Entonces, en este momento donde los datos son un mal necesario, necesitamos entender primero que tenemos que someternos a los datos oficiales. Eso es muy importante. Luego, más adelante, cuando esto termine, habrá momentos para cuestionamientos. Pero si no nos sometemos a los datos oficiales, puede haber una multitud de voces diciendo cosas dispares, y esa multitud de voces diciendo cosas dispares son más peligrosas y son más perjudiciales que beneficiosas, porque causan pánico en la población y a su vez podrían inclusive causar esperanzas mal fundadas. Sin embargo, hace más de 3 días consecutivos que tenemos más recuperados que nuevos infectados, y es quizás a esa meseta que tú te refieres, y eso, tomado entre comillas,
es un dato por lo menos interesante. Ahora, si tú me dices cuál es el dato que a mí me gustaría mirar y el cual uno, por lo menos con la información que hacen los epidemiólogos y las recomendaciones, el dato más importante para mi gusto es la tasa de duplicación, que tiene que ver con la cantidad de días que pasan para que se duplique el número de casos diagnosticados. Y en este momento Chile, no sabemos por qué, no te podría decir por qué, la tasa de duplicación de Chile es muy prometedora porque está en 19,5 días, cuando la tasa de duplicación de los países que tienen más problemas en este momento está en menos de 10 días. Entonces, si entendemos que los datos que nos ofrece el gobierno son fehacientes, estamos por el momento bien parados. Pero es importante que no nos confiemos, porque esto podría variar en la próxima semana. Porque este virus, la probabilidad de contagio es muy alta cuando una persona se infecta y se relaciona con su entorno. Profesor Armando Guarnasqueli, sí. Qué interesante lo que plantea. Ojo entonces con esta tasa de duplicación. Chile está en un buen pie, 19,5 días, 19,5. Exactamente, 19,5 días. Sí. ¿Cuál es su mirada, profesor? Sabemos que usted también está atento a lo que es su madre patria, Argentina. ¿Cuál es su mirada? Y si podemos establecer una breve comparación entre lo que pasa acá en Chile y Argentina, Armando. Sí, mira, básicamente las diferencias son enormes con respecto al manejo de la pandemia. Obviamente que yo vivo en Chile hace 5 años y estoy totalmente arraigado y metido en la cuestión local de Valparaíso, y especialmente en la logística portuaria, la logística de alimentos, etcétera, que es mi especialidad. Pero en Argentina justamente las actividades están mucho más frenadas. Recién ahora el presidente ha anunciado la vuelta a la normalidad para algunas de las provincias, y dado que es un país federal, también las decisiones difieren de provincia en provincia. Por ejemplo, existen provincias enteras que son gigantescas como Formosa y Catamarca, donde no hay ningún caso de coronavirus, no ha habido ninguno, y han estado en cuarentena durante 50 días. Por lo tanto, ahora se decretó que nadie puede ingresar a esas regiones o provincias, pero ellos volverán a la vida normal, podrán salir a la calle y demás. Pero nadie puede ingresar hasta que no esté en condiciones especiales para cuarentenar, entre comillas, a las personas que ingresan a esas regiones. Sin embargo, en las ciudades más grandes como Santa Fe, Rosario, Córdoba y Buenos Aires, las restricciones siguen siendo casi totales. Por lo tanto, la persona no puede salir a la calle excepto que tenga la excusa de ir al supermercado o a la farmacia y tiene que volver inmediatamente. Esto ha generado muchas cuestiones a nivel psicológico y demás, pero todavía es muy temprano para evaluar cuál de las estrategias ha sido mejor.